Maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, además de los libros de referencia, más de 10 años publicados, pero siguen más vigentes que nunca, como Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan. También va llegando el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo de 1 a 3, tiempo de la Ciudad de México, con los likes, con las suscripciones y sobre todo con los superchats. Y al maestro Paco Cruz hay que verlo. Ayer me tocó ver su charla cruzada, muy interesante siempre, a las 5 de la tarde, ¿no? Tiempo de la Ciudad de México, Paco, ¿es a las 5? 5 de la tarde, Vicente, 5 de la tarde en punto, videocharla Bueno, cruzada. muy bien, buenos días, mi querido Paco. Vamos con el saque de todos los días con usted, maestro. Ya después iremos con el maestro Jaime Hernández, al que le ladró Batusay, puntual a las 6:30 de la mañana. Mi querido Paco, arrancamos contigo. Vicente, buenos días. Mira qué bueno que llegó Jaime, porque él seguramente podrá comentarlo como yo. De pronto los comunicadores se hicieron noticia. La verdad es que para mí, lo que digan de nosotros, digo, si hablan de nosotros, que de pronto cuando publico mis libros es cuando hablan, pero es irrelevante, la verdad. De pronto la noticia está en otro lado. Lo de esta mujer me parece irrelevante. Lo que verdaderamente es relevante para mí en este caso es que Genaro Villamil y Miguel Ángel Elorza Vázquez le hayan mentido a la presidenta de la República, que hayan publicado una infodemia sin verificar datos. Eso es peligrosísimo, porque Pero si no fueron ellos los que les mintieron, y si les no, mintieron a ellos también. No, Vicente, no importa. O sea, tú como titular de un canal, en este caso Infodemia, eres responsable de verificar toda la información. Es Genaro, es el director, Miguel Ángel Elorza es el director operativo. Ellos tienen la obligación, por la trascendencia que cobra una mención en Infodemia, tienen la obligación de verificar lo que se publica. Ahí no hay para dónde moverte, Vicente, ¿eh? Imagínate que un empleado les haya dicho que no y ellos sin verificarlo, sin hacer nada, lo hayan pasado o hayan autorizado que se publicara en Infodemia. Eso es grave, Vicente. Claro. El director hazte cuenta que el caso de Rosario Robles, y ahí entra en eso. Rosario Robles es responsable supongamos que no hubiera tomado, pero ahorita yo voy a platicar, pero supongamos que no tomó un centavo, pero es responsable por omisión. Se desviaron 7,000 millones de pesos de las 2 secretarías de Estado en las que trabajó con Enrique Peña Nieto. Ella es la responsable de la Secretaría de Estado, de cada peso que se maneja. Ahí te va, Paco. Sí. Y yo me llevo muy bien con Genaro Villamil, y Genaro Villamil ha sido en lo general generoso conmigo. ¿Debe de renunciar? ¿Esto da para renunciar? Absolutamente. Le mentiste a la presidenta de la República. Deja tú, le metieron un gol. Ahora sí que fue un gol. Por eso, o sea, a la presidenta. Van las dos cosas. Hiciste ver mal a tu jefa. No verificar. Los dos responsables de Infodemia debían renunciar, pero ya. O sea, no deben esperar nada. ¿Qué les mintió el subdirector o quien hizo la Infodemia? Eso no importa, Vicente. Quienes autorizaron eso fueron Genaro Villamil y Miguel Ángel. Y ellos dos, en este momento, no en este momento, desde el momento de sentarse a escribir una rectificación, debieron haber renunciado. No engañaron al señor Bolero, aunque lo hubieran engañado, no se vale. O sea, la mentira no se vale en ningún nivel. Pero estás engañando a la presidenta de la República en un momento en que la presidenta es blanco de toda la oposición, literalmente hablando, incluido el Partido Verde Ecologista de México, incluido el Partido del Trabajo. En el momento más delicado, están permitiendo que la oposición diga la presidenta mintió. Esto, Vicente, en cualquier lado amerita y renuncia, pero ni siquiera te tienen que decir,
por vergüenza propia, tienes que renunciar. Pero bueno, esa es cuestión de Genaro Villamil y de Miguel Ángel Elorza Vázquez. Eso es cosa, para mí, eso es lo relevante, que tú autorices un texto y permita mentira, que lleve a la presidenta de la República a decir una mentira. ¿Por qué? Porque es el programa de la presidenta, no es un programa fuera de la presidencia de la República. Es el programa que pasa todos los miércoles en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que para mí, con todo lo que se diga, lo relevante es que Genaro y Miguel Ángel dieron pie para que la presidenta dijera una mentira, aunque no la haya dicho ella textual, sino en Infodemia, pero es el programa de la presidenta. Sí, eso para mí es lo importante de todo lo que pasó, Vicente. Y en el caso de Rosario Robles Berlanga, es lo mismo. Es lo mismo. Te digo, supongamos que, ahora explico, supongamos que ella no robó un peso. Permitió que sus subsecretarios, que su oficial mayor, que toda la gente que trabajaba cerca de ella desviara 7,000 millones de pesos. Eso verdaderamente es delicado, Vicente. Eso se llama omisión. Omisión, y eso es incapacidad, y eso es corrupción. La estafa maestra no fue una cosa casual. 7,000 millones de pesos, recursos que el gobierno de Peña debía entregar a las personas más necesitadas de este país. Fue un mecanismo bien orquestado para desviar esos 7,000 millones mientras ella dirigía, por un lado, la Secretaría de Desarrollo Social, o CEDESOL, como la conocíamos, y después la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o SEDATU. Y celebraban contratos mañosos, tramposos, a través de empresas fantasmas a las que subcontrataban. El quebranto ameritaba inmediato la encarcelación de Rosario Robles Berlanga, pero además ella dice, yo no hice nada, pero sus subordinados sí, y ella era la responsable. Y luego, si eso tomas el historial negro de Rosario Robles Berlanga, no te lo platico hoy, lo escribí en 2012 en AMLO, mitos, mentiras y secretos. Ella propició la corrupción en el Partido de la Revolución Democrática con Ahumada Kurz, ¿te acuerdas? Aquel empresario argentino-mexicano. Corrompieron al PRD. El dinero para campañas políticas del PRD en la época de Rosario Robles Berlanga salía de Carlos Ahumada Kurz. Salía de ahí 400 millones de pesos. Y eso servía para que gobiernos del Distrito Federal entonces dieran contratos a Carlos Ahumada Kurz. O sea, ya había un antecedente de que era una mujer muy corrupta, de que había propiciado la corrupción en el PRD y luego en la jefatura de gobierno del Distrito Federal todavía era entonces. Entonces, eso es gravísimo. Y luego debes tomar en cuenta, sí, fue absuelta, pero ¿quién la absolvió? Nada más hay que decirlo. El Poder Judicial, que encabezaba nada más y nada menos que Norma Lucía Piña Hernández, que era la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la vieja, como quieran, hoy ministra en retiro, y el Poder Judicial que controlaba la misma Norma Lucía Piña Hernández. O sea, hay tramas muy siniestras ahí, y hoy la rescata Alejandro Moreno Cárdenas, ese PRI tan corrupto de Enrique Peña Nieto. Así que en todos los casos hay que tener cuidado. Vicente es el mismo, para mí representa lo mismo Rosario Robles Berlanga que Genaro Villamil. Lo mismito. Y Miguel Ángel Elorza Vázquez, lo mismito, por omisión. Si no lo revisaron, es omisión. Si lo revisaron y lo autorizaron, pues está igual de peor Vicente y Jaime. Para empezar, el saque con Jaime Hernández, Vicente. Y no sé si ya llegó Norman, pero igual aprovecho. Buenos días, Norman Sille. Fíjate, estoy pensando que decías en la gravedad de esto de Infodemia. ¿Cuántos meses, si no es que años, tenemos advirtiendo Paco, Jaime aquí,
que lo que intentan es lastimar la credibilidad de aquellos que no formamos parte, y qué bueno que no formamos parte de ese circuito que miente, tergiversa, publica noticias falsas, de aquellos que nos identifican como, no sé, periodistas o medios de la 4T o cercanos a la 4T o a la transformación, como lo quieran ver. Pues se ponen de pechito, pues. Le dan carnita a los enemigos. Algunos ya están hablando hasta de demandar a Genaro Villamil y a Miguel Elorza, titular del detector de mentiras. ¿Qué necesidad? Estaba viendo, me lo mandó esta nuestra querida Angélica desde Alabama. Me mandó para que veas, me dice, cómo le están dando duro hasta a Manuel Pedrero en ADN 40, porque dijo esto de la mujer en la ventana es mentira, porque de un primer momento, pues dices, Infodemia ya lo desmintió, ya se dijo que era, y se tiraron personajes como Manuel Pedrero a defender, y hoy son la comidilla de estos que en efecto quieren golpear la credibilidad de los que estamos de este lado. Flaco favor le hace al movimiento un error de esta magnitud de Infodemia, de Genaro Villamil y de Miguel Elorza. Mira, por ejemplo, mira, a ver si lo tengo por aquí. Vieron, mujeres. Este docto escribió: si usted cree que hubieron mujeres tomando el sol en las ventanas de Palacio Nacional, vive engañado. ¡Ja! En ridículo quedó usted con semejante publicación que hoy fue desmentida. Desde el propio Palacio Nacional se aseguró que sí hubo piernas atoleándose en una de sus ventanas. El 22 de marzo, usted, Manuel Pedrero, se llenó los dedos de mentiras. Escribió en redes sociales y hasta en mayúsculas que la oposición usa inteligencia artificial porque se les acabó la orgánica. Oiga, pues usted ni una ni la otra. Quedó payaso, igual que su colega cuatrotero Genaro Villamil, que también habló de manipulación de imágenes, mentiras y delirios. ¿Delirios? Don Villamil ya no desvaríe, como el penoso y lamentable. Pues qué penoso y lamentable que pongan en esta situación a la presidenta de tener que desmentir o confirmar una noticia que no es ni siquiera noticia. En fin, mi querido Jaime, usted dice, maestro. Yo digo que yo entiendo que Infodemia, como bien dice el maestro Paco, tiene la obligación de ser más estricta, más meticulosa, en tanto que se considera que es el principal, es la principal herramienta de fact-checking o de compulsación, corroboración de las noticias verdaderas o falsas. Yo lo entiendo y creo que tendría que ser Miguel Ángel Elorza más cuidadoso a la hora de hacer su trabajo, lo mismo que Genaro Villamil. Y es lamentable que haya ocurrido esto porque a partir de ahora, incluso lo que desmienta Infodemia va a ser tomada con un grano de sal, con cierto grado de descreimiento. Y es lamentable que la gente de Infodemia se haya metido este autogol, ¿no? Que daña, insisto, la credibilidad del principal compulsor de las noticias fake, de las fake o las verdaderas. Dicho esto, yo creo que también hay que tener en cuenta que si comparamos este tropiezo de Infodemia con la avalancha, el tsunami continuo de mentiras que lanza la oposición, pues yo creo que sí se merece el coscorrón, pero también hay que tener en cuenta que es realmente una continua batalla, es casi una batalla, la batalla de Sísifo, ¿no? Que es
Es una batalla sin intermisión contra esta gente que miente, y lo vemos estas campañas desde distintos frentes, y todo con un interés, el de disputar el poder, el de arrebatar presupuestos, el de mantener viva la antigua cultura de la partidocracia, la cuota de los grandes medios de comunicación, la defensa de los intereses creados. Y yo creo que también esto debería demostrar que al mejor cazador se le va la liebre. ¿Quién no ha cometido un error? Yo, el primero. Pero, claro, de mí no depende la credibilidad de la 4T. Yo creo que tiene que haber una revisión, y quizá la gente de Infodemia tendría que adoptar la vieja cultura que de la que venimos quizá el maestro Francisco y yo, que había un viejo dicho entre los periodistas de antes que decía: ¿te mentaron la madre? Sí, bueno, ve a checar, checa, porque no vaya a ser que sea mentira, ¿eh? Ve a checar si en realidad alguien te mentó la madre. Hasta eso se tenía que checar. Yo he dicho muchas veces que estando en por ejemplo, yo cuando estuve mucho tiempo en Washington cubriendo lo que es el Departamento de Justicia, la Casa Blanca, el Pentágono, y ahí no puedes tener margen de error o de equivocación. ¿Por qué? Porque si cometes un error, te echa la bronca el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en México, en fin. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso, checar, doble checar, tres veces checar. Incluso cuando un colega en el que tú confías mucho te dice: oye, ¿ha pasado esto? Incluso cuando ese colega es profesional y le crees, tú tienes que checar por tu propio medio. No hay otra, no hay otra. Es a la antigüita. Y es preferible tardarse, es preferible eh, no publicar hasta estar completamente seguro, porque ayer mismo la presidenta decía que en primera instancia le dijeron que no había tal, pero después de investigar, le dijeron que sí, efectivamente, y tuvo que amonestar a la funcionaria que se asoleó las piernas. Entonces, Es que fíjate, Jaime, ¿quién publica esto? Van Pipe, que sí, trabaja con Latinus, sí. con Loret de Mola. Es, pues, definitivamente una red flag, una banderita roja por el medio y por el personaje, ¿no? Pero le das carnita, le das credibilidad a los que no tienen credibilidad y te lastimas a ti y lastimas tus herramientas como el detector de mentiras, porque yo no sé de qué tamaño va a ser el trancazo, el impacto, para que la gente ya no crea o que perdone un error, porque deberías de ser infalible, apostarle a ser infalible porque eres esa arma, esa herramienta de la presidenta para desmentir a los que están con todo en las mentiras falsas. ¿Cómo lo va a poder seguir usando la presidenta de herramienta con confianza cuando ya la cagaste? O sea, o sea, es fuerte, pues, porque, a ver, no es lo mismo que nos equivoquemos, que, bueno, no estoy subestimando ni nada que se le parezca, ni curándonos en salud, pero Jaime Hernández en No Apto para Cínicos, el maestro Paco Cruz en su charla cruzada, Vicente Serrano en Sin Censura, no son necesariamente el elemento que publica la presidenta los miércoles para desmentir a los malandros. Infodemia es la herramienta que utiliza el gobierno que encabeza la presidenta para decir, no es cierto eso que publicaron. Entonces, no sé, no seré yo el que juzgue el gran impacto que tendrá o el poco impacto que tendrá, pero vaya que sí es darle carnita a esos que están en la lona. Es como darle la oportunidad, darle la mano al que tumbaste de un gancho al hígado para que se levante y te quiera aplicar un knockout de último minuto, ¿no? Algo así. No, lo entiendo Mira, perfectamente. Jaime, nada más rapidísimo, ¿sí? Dice Jaime que hay de errores a errores. Yo digo sí,
Pero tienes razón, Vicente, nosotros no afectamos a nadie, pero lo tenemos que aceptar y asumir con todas las consecuencias. Pero en el caso de Infodemia, afectan directamente a la presidenta de la República. Son o debían ser el elemento noticioso más confiable que tiene Claudia Sheinbaum Pardo para desmentir todo lo que dicen sus rivales, voy a decir políticos, no enemigos, pero también enemigos. Si le quitas a esta herramienta, ¿qué va a ser la presidenta? Ahora, sí, yo estoy convencido que solo se equivoca el que no trabaja, pero ellos no nos están dañando a nosotros, están dañando a la presidenta de la República, Vicente. No están dañando a la 4T, directamente a su jefa. Y eso debe tener responsabilidades y consecuencias. Y si, para mí, no debe quedar en amonestación, pero igual yo no soy el presidente de la República. Claudia Sheinbaum Pardo tiene su propia forma de pensar, pero para mí sí merece, no una sanción, debe ser por amor propio, Vicente, por vergüenza. Por vergüenza. Lo contrario, nos equivocamos, pues ahí seguimos. Pero esto le va a quitar, sí, mucho a Infodemia, la herramienta de la presidenta. Así que para mí debía ser ni siquiera recomendación de la presidencia, ni siquiera, o de la presidenta, ni siquiera solicitud. Genaro y Miguel Ángel debían llegar y aquí está. No, hay errores que no se pueden permitir, Vicente y Jaime. Oye, Jaime, y otra cosa, ¿no? Por una cosa tan pequeña, mentirle a la presidenta, o sea, o mentir a quienes llaman y dicen, oye, ¿quién chingados estaba soleando para parar este desmadre? No, nadie. O sea, si por una cosa tan pequeña se hace un pedo por no decir la verdad, pues dices, güey. En fin, pero perdón, mi querido Jaime, te seguimos escuchando. Lo que entiendo es lo siguiente. Y efectivamente, uno de los principales baluartes de la 4T es la famosa frase de no mentir, no robar y no traicionar. Y aquí estamos hablando del primer precepto, no mentir. Y porque en esas tres frases se sustenta el pilar del respaldo popular. Y sí, creo que se dañó seriamente la credibilidad de Infodemia. Dicho esto, voy a ser muy honesto. Me resulta chocante, me resulta muy desagradable ver el festín que se están dando los medios de comunicación corporativos por este error garrafal. Me resulta asquerosa la forma en que se están regodeando los medios corporativos por este tropiezo de Infodemia. Es eso lo que a mí en lo personal me molesta. Estoy de acuerdo con ustedes en que sí, se vulneró la credibilidad y eso es muy grave. Porque ¿cuántas veces ha dicho Andrés Manuel, cuántas veces ha repetido esa frase Claudia Sheinbaum? No mentir, no robar y no traicionar. Pero me jode que estos cabrones aprovechen este tropiezo para hacer un festín. Ahora, dicho esto, sí que se merecen realmente una amonestación. Miguel Ángel Elorza, que tendría que ser su equipo, porque tiene un equipo. Tendrían que ser más rigurosos a la hora de checar o doble checar o triple checar. Y Genaro Villamil, que tampoco rehuye de su responsabilidad. Así es que no sé si me explico, no sé si me entiendan. Sí, yo también estoy emputado por eso, porque los tenemos en la lona en temas de credibilidad a esos medios corporativos y les das carnita para incluso cuestionar la credibilidad de uno. Exacto. Está cabrón. Te entiendo perfectamente. Estoy de acuerdo contigo, maestro. Le damos a las noticias. No, Oye, y para terminar, estando uno a ese nivel,
no puede permitirse ese tipo de tropiezos. Cuando de ti depende la credibilidad de la presidencia, no puedes darte el lujo de tener esos tropiezos. Tienen que hacer análisis, tienen que reflexionar sobre esta equivocación que no solamente les cuesta a ellos, nos cuesta a muchos. Imagínense la presidenta, cada detector de mentiras. ¿Verificamos esto? ¿Están seguros? O sea, no mamen. O sea, la presidenta obviamente tiene un chingo de cosas, muchísimas cosas más que hacer, importantes y todo. Oye, ¿verificaron? Por favor, por favor. Ahora sí que, imagínate, ¿es en serio que Cuauhtémoc Blanco llegó en una camioneta machuchona al estadio Banorte, al estadio Azteca, a la inauguración contra Portugal? ¿Es en serio que no se permitía el estacionamiento para los aficionados, pero sí para el gran diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco? Bueno, uno de los temas que tenemos ahí, otro de los temas que me gustaría dejar sobre la mesa, Paco, es esto del supervisor de la DEA en República Dominicana. Ya ven que pareciera que todo lo corrupto, todo lo malo apunta hacia México desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca. Bueno, pues en República Dominicana, Melitón Cordero, supervisor de la DEA, vendía visas a narcotraficantes por $100,000. Bueno, y a eso súmenle el índice de aprobación de Donald Trump como presidente, 38%, cayó al 38% en marzo de 2026. Y se atreve a hablar así con la presidenta que trae el 80% de aprobación en México. Mi querido Paco, maestro, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde le damos? Mira, Vicente, para mí lo de la DEA en Dominicana, déjame decirte, además, Jaime, es bien delicado. Fue en febrero, el 12 de febrero. Claro, tú sabes que las noticias van trascendiendo poco después. En el caso de la DEA, todavía peor. Pero es bien importante porque el tipo al que despidieron, Melitón Cordero, no era un agente cualquiera, era supervisor de la DEA. Supervisor, y por lo menos tienen 1,000 visas perdidas, todas entregadas a narcotraficantes. Todas. Imagínate, multiplica 100,000 por 1,000. Nada más. Ahora, lo que se me hace relevante es que aquí hemos hablado en su momento de la corrupción de la DEA en México. Por ejemplo, yo recuerdo que en su momento, aquí lo expuse, que en 2021, aunque nos enteramos después, porque se lo llevaron en secreto, nos enteramos en 2022, a mediados finales de 2022, la DEA se llevó a Nicolás Palmeri, que era el director regional de la Agencia para México y Centroamérica, e incluía a Canadá. Nicolás Palmeri y un grupo de agentes que tenían que ver todos con México fueron despedidos porque prestaban colaboración con los capos a través de sus abogados. Recibían, incluida la esposa de Nicolás Palmeri, chayos en especie de los grandes capos. Y ahora nos enteramos de el despido, el cese, pero además fue inmediato, de Melitón Cordero, que era el supervisor de la DEA en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Es tan grave este despido que la embajada de Estados Unidos en Dominicana cerró de inmediato la oficina de la DEA en Santo Domingo, que operaba dentro de la embajada. Este tipo coordinaba investigaciones, intercambiaba inteligencia, trabajo intergerencial o interagencias con sus pares dominicanos y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Su papel
lo situaba, lo mismo que a Nicolás Palmieri, aquí en México, en el centro de operaciones muy sensibles, desde la cooperación con las fiscalías hasta la coordinación con todas las agencias federales. Así que tenemos, cuando la gente habla que la DEA venga, que haga trabajo, la DEA, yo lo dije en su momento, aquí lo dije, Vicente, es un nido de corrupción. Ahí está, los casos ciertamente van a decir, es uno nada más. No, hombre, tienes a Nicolás Palmieri. Yo recuerdo que agentes que estaban bajo las órdenes de Nicolás Palmieri, uno recibió en Colombia, por ejemplo, $1 millón, pero Nicolás Palmieri tenía su base aquí en México. Hay mal manejo de fondos, hay corrupción. Los agentes de la DEA son eso. Son eso para que veamos por qué Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, no confiaba en la DEA. Y nosotros lo hemos dicho aquí, históricamente la DEA es un vehículo para controlar el narcotráfico, para administrarlo, para operarlo, no para combatir, no para luchar, y para que Estados Unidos tenga el control de los dineros del narcotráfico. Mira, porque además tenemos que ir, tú recuerdas los 80, el escándalo Irán-Contras, ¿sí? Antes de eso, había un gran narcotraficante cubano-estadounidense, Alberto Sicilia Falcón, que operaba en México para la CIA, no para la DEA, pero para la CIA. La CIA controlaba el contrabando de drogas en México hacia Estados Unidos y controlaba el tráfico de armas de Estados Unidos hacia Centroamérica. Y Sicilia Falcón, que tenía, por cierto, credencial firmada en plata por el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, operaba desde aquí con un hondureño que se llamaba, no sé si ya se murió, Ramón Mata Ballesteros. O sea, tenías a la CIA controlando el tráfico de armas y luego de eso viene el tema Irán-Contras. Recuerdan que tuvo que renunciar que al teniente coronel Oliver Knott. O sea, la CIA y la DEA históricamente, nada más haciendo un recuento de memoria, han controlado el tráfico de armas y drogas. O sea, no es el tema ahora de un agente de la DEA en República Dominicana. No solo es el caso de Nicolás Palmieri aquí en México y en todo el resto de América Latina. Tenemos casos históricos como el de Sicilia Falcón, Ramón Mata Ballesteros, que operaban para la CIA, operando en México. Sicilia Falcón era famosísimo porque trabajaba prácticamente mientras la esposa del presidente Luis Echeverría Álvarez controlaba una parte del narcotráfico, Sicilia Falcón controlaba la otra. Recuerdan que lo detuvieron después y es la primera gran fuga en túneles desde Lecumberri, la protagoniza Sicilia Falcón. Así que ahí tienen más o menos la DEA y la CIA son el aparato de Estados Unidos para controlar el tráfico de drogas. Yo entiendo que no son todos, pero es lo mismo que decimos aquí en México. No son todos, pero es la gravedad de este caso al que le puedes seguir historias y vas a encontrar siempre a la CIA y a la DEA controlando el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Así que hoy el papel de este supervisor de la DEA, Melitón Cordero, debe poner sobre la mesa todo el papel que juegan la DEA y la CIA en América Latina. Vicente, sé que está investigación, sé que está bajo investigación en el FBI porque es un asunto interno de Estados Unidos, pero ese es lo que nos muestra Melitón Cordero, es el caso, es cómo opera la DEA y cómo opera la CIA en el contrabando de drogas y de armas, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Paco. Ya llegó también Norman Pearl. Maestro, buenos días. Ya iremos contigo para escuchar tus comentarios, tus opiniones. Pero a ver, Jaime, fíjate, hay una imagen que le está dando la vuelta al mundo y es de Donald Trump bailando en un evento oficial y en donde J.D. Vance, la esposa de Trump, la esposa del vicepresidente, le aplauden o míralo. ¿Qué es esto? Y se ríen y le hacen el juego ¿qué es esto? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a la Milei, ¿no?
Pero vean, hasta con la espada y vean las caras de los elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En momentos en que se informa que trae el 38% de aprobación Donald Trump, la desaprobación oscila entre el 56 y el 62%, y lo que circula de él es esto. Ah, y por cierto, las declaraciones de Caroline Levitt, su vocera, diciendo que mataron al liderazgo iraní, a los que han matado porque no se podía negociar con ellos. Ah, que a toda madre. O sea, una admisión de asesinato porque no había forma de ponerse de acuerdo con el liderazgo iraní. ¿Y qué hicieron? Los matamos. No, pues, mi querido Jaime, ilumínanos, maestro. No, yo creo que no puede haber No te una escucho, imagen. Jaimito, por favor, préndale al Hola, micrófono. hola, hola, hola. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me A ver, escuchan? sí, sí se escucha, mi querido Jaime. Ah, Yo sí, sí, sí. les decía que no puede haber imagen más grotesca que la de este payaso de Donald Trump, tratando de hacerse gracioso mientras envía a todo mientras arrastra a Estados Unidos y a gran parte del mundo hacia el precipicio. De verdad, qué grotesca imagen de este idiota. Mientras mueren civiles, decenas de civiles en Irán, en Israel, mientras se incendia Oriente Medio. Esto habla realmente de la desconexión tan absoluta, tan brutal de este criminal que decidió lanzarse a la guerra sin tener todas consigo. Y hoy que resulta que este payaso está perdiendo la guerra. Y no lo digo yo, lo dicen los más importantes analistas, reconocen la gente del Pentágono que las cosas no están yendo muy bien. El precio del petróleo, el tipo Brent, ayer se disparaba hasta los $116. La gente en Estados Unidos está ya resintiendo en sus bolsillos este encarecimiento de la vida. Y lo cierto es que todo lo que era la vieja alianza, bastante conveniente por otro lado de las petromonarquías con Estados Unidos, ha saltado por los aires. Pero lo más grave es los crímenes que se perpetran en nombre de o por decisión de este personaje que a su vez fue manipulado por Benjamín Netanyahu. Es de no creerse, de verdad. Y yo creo que, insisto, todos los indicios hablan de que Estados Unidos ya está perdiendo la guerra. Existen muchas dudas sobre si realmente Donald Trump sabe lo que está haciendo. Su salud mental parece no estar a la altura de las circunstancias, y esto dicho de una forma muy amable, ¿no? Entonces, yo creo que Donald Trump ha perdido contacto con toda realidad, y esto se debe en buena parte a que toda la gente que le rodea, toda la gente que le rodea, le miente por miedo, le tienen terror a sus arrebatos coléricos. Todos los funcionarios que rodean a Donald Trump lo tratan con un miedo impresionante. Nadie se atreve a decirle que se ha equivocado. Nadie se atreve a decirle, oiga, creo que usted se pasó de huevos a ponerse a bailar como un payaso. Nadie se atreve a decirlo. Y el resultado, pues, es este espectáculo tan bochornoso de un hombre que ya no sabe cómo, se ha convertido, insisto, en un payaso que intenta cada vez que está, porque además está siempre frente a sus incondicionales, a los que les lamen los zapatos, ¿no? Y claro, por eso mismo sus índices de aceptación a nivel nacional han caído. Y lo hace casi al mismo tiempo que más de 8 millones de personas salen a las calles en más de 3,000 ciudades para rechazar su mandato, para exigir que se largue. Así es que, insisto, yo, de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos, este quizá
es el más loco, el más desconectado con la realidad. Así es que vamos a ver cómo les va en las elecciones de medio término en noviembre próximo. Y un apunte sobre lo de este supervisor de la DEA en la República Dominicana, y que creo que es importante mencionarlo. Yo creo que si esto ha sido posible en este caso, es, como decía el maestro Paco Cruz, por esta cultura de la corrupción que siempre ha estado ahí presente en la DEA, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el grado de permisividad que siempre ha habido en República Dominicana hacia todas y cada una de las acciones de Estados Unidos. La República Dominicana es un centro de corrupción. Estados Unidos ha hecho lo que ha podido en República Dominicana. Solamente hay que tener en cuenta que República Dominicana ha sido la plataforma desde la cual Estados Unidos ha lanzado innumerables golpes de Estado contra Haití. Innumerables, es un rosario de golpes de Estado que siempre han surgido y se han lanzado desde la República Dominicana. La última en el 2004, cuando se expulsaron a Jean-Bertrand Aristide. Así es que de ahí la importancia de que los gobiernos que acogen las oficinas de la DEA sean más estrictos, más severos, como lo está haciendo el gobierno de México primero con Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de México, que los traen cortitos, no permiten ya abusos, no permiten, aunque se indignen. Pero en la República Dominicana hacen lo que se les pega la gana. Y para terminar, yo diría que existe el convencimiento de que poco a poco Estados Unidos y sus aliados se están deslizando por la pendiente de la derrota en Irán. Las últimas declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que están a punto de conseguir un acuerdo, pues no se corresponden en absoluto con la realidad. Lo cierto es que poco a poco Estados Unidos parece hay dos opciones y hay una muy más preocupante que la otra. Alguien ya susurra la posibilidad de un uso de una bomba nuclear en Irán, pero también está el tema de la invasión terrestre, en la que Estados Unidos se arriesgaría con más o menos 45,000, 50,000 efectivos, que irían directamente a un baño de sangre en caso de lanzar una invasión terrestre. Las cosas no pintan nada bien para Donald Trump. Va a ser muy complicado que salga de la trampa en la que él mismo se ha puesto. Así es que, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que este personaje se merece perder en noviembre próximo. Y dicho esto, si pierde, es capaz de desatar una guerra civil, ¿eh? Porque Donald Trump es así. Él cree que ha llegado se cree incluso un emisario de Dios, su gente creen que es un emisario de Dios. Pues mira qué emisario de Dios les ha tocado, que está colocando al mundo al borde del apocalipsis. Querido Norman Pearl, vamos con usted, maestro. Buenos días, mi querido Vicente, Jaime, Paco y a la audiencia que nos acompaña, que por cierto es bastante voluminosa y eso siempre es estimulante para todo el mundo. Fíjense que, bueno, yo no coincido exactamente con el nivel de riesgo por parte de la presidenta al aceptar públicamente que se equivocó cuando ella dijo que eran las piernas de Palacio, como se les suele llamar ahora, eran producto de la inteligencia artificial. Yo creo que el hecho de que haya salido a aclarar y decir, pues que sí, que efectivamente había sido cierto, pues de alguna manera acaba con el festín y humaniza a los funcionarios que le rodean en el ámbito de la comunicación, aceptando pues y evidenciando errores, ¿no? Yo creo que está bien lo que hizo. Sí fue un grave error por parte de los funcionarios. Evidentemente todos ellos necesitan salir a aceptarlo públicamente, más allá de la presidenta, porque eso daría terminaría ya con esta fiesta, ¿no? Que por unos cuantos días más seguramente tendrán la oposición, que siempre está muy pendiente de lo que suceda, de los errores que eventualmente se puedan presentar, y esto es sin duda un error.
¿no? Fíjese que a mí me llama mucho la atención el cambio de régimen, como dice Trump, que se dio en Irán al haber descabezado su movimiento, ¿no? Él dice, bueno, nosotros ya matamos a todos, ya asesinamos a todos los líderes posibles o probables en Irán y hoy por hoy nosotros ya hicimos ese cambio de régimen. Pero no es cierto, porque realmente Irán sabía perfectamente bien que esto podría suceder y ya tenían sustituciones para hacer una primera, una segunda, una tercera, una cuarta o hasta una quinta este cambio global de esta dirigencia. Trump se ha equivocado en muchísimas cosas. El hecho de que él, por ejemplo, baile grotescamente. Bueno, esto no es un baile, ¿eh? Esos son movimientos grotescos, movimientos sin gracia, ¿no? Por fortuna no llegan a ningún baile. Estos son unos movimientos simplemente de carácter festivo, sí, pero que al mismo tiempo la gente en su interior debe de cuestionar porque está afectando cualquier posibilidad de arte, ¿no? Y porque el baile es un arte. Así que este individuo, pobrecito, pero bueno, pues no tiene mucho que aportar al ambiente artístico, ¿no? Fíjense que también es importante, muy importante hablar. Ayer hicimos un pequeño esbozo de lo que estaba pasando en términos de nepotismo probable tanto en Guerrero, en San Luis Potosí y Zacatecas. Todas las encuestas de Morena y la oposición tienen como favorito a Félix Salgado Macedonio. Yo lo decía ayer. Es indiferente, y hay que decirlo con objetividad, si va por Morena o si va por el PT y el Verde que ya se están apuntando para poderlo llevar en sus filas. Salgado Macedonio ha ido mucho más allá de aquel borrachín que era en la Ciudad de México cuando era diputado federal y agarraba su moto y se metía a negocios y hacía tontería en media que correspondían a héroes desconocidos, ¿no? Salgado Macedonio tiene, por alguna razón, una fuerte popularidad en Guerrero y sería difícil, yo diría que imposible que alguien le pudiera competir. Él lo sabe y lo sabe muy bien, pero quiero llamar la atención diciéndoles que ahorita él tiene 69 años y sería muy difícil que esperara hasta los 75 para postularse como candidato a gobernador, porque podrían pasar muchas cosas, entre ellas perder su enorme popularidad. No es el caso del hermano menor de los Monreal en Zacatecas, porque ahí, aunque ciertamente también el PT y el Verde están esperando que lo rechacen como candidato a la gubernatura de Zacatecas, pues ellos no tienen aparentemente la fuerza suficiente para poderlo sacar adelante. Ahí se podría colar la oposición. Y eso es una de las cosas que se tienen que ver con lupa, ¿no? No hay que olvidar que el gobernador actual, por lo menos así lo ha dicho, él tiene como candidato a su excuñada, Verónica Díaz, que muchos piensan que esto representa un acto de nepotismo, pero no lo es. La ley que va a iniciar en 2030, cuestionando, condenando el nepotismo y no aceptando candidatos, ni siquiera en 2030 considera nepotismo a un excuñado. Así que eventualmente Verónica Díaz podría ser candidata por parte de Morena, ¿eh? Yo creo que no anda tan perdido el gobernador cuando decide que esta posibilidad existe. Y ahora, en el caso de Nuevo León, que es un tema interesante, considerando también el tamaño y la importancia de ese estado, es un estado muy, muy grande en términos de capacidad de producción, en términos de negocios, en términos de industria. Bueno, pues ahí ciertamente es Morena quien va liderando de una forma abierta, absoluta, la elección posible en Nuevo León. Estaba yo viendo una encuesta reciente
de SRC, y aquí establece que Morena tendría el 32.5% de los votos del pueblo neolonés. Y fíjense, es Movimiento Ciudadano, el partido del gobierno de Nuevo León, que tendría el 20.4%. Si observan, es una diferencia muy grande. El PAN con el 14.2%, el PRI con el 12.7%, el Verde con el 2.1%, el PT con el 2.1% y otros el 3.3%. Muchos no saben. Ahora, en términos individuales, vemos que es el priista Adrián de la Garza, actual presidente municipal de Monterrey, quien sería el candidato a vencer por cualquiera de los morenistas. Porque, por ejemplo, Waldo Fernández ganaría con el 29.3%, pero Adrián de la Garza tendría el 23.4%. Tatiana Cloutier, mi candidata, ella tendría el 25.1% y Adrián de la Garza 21.9%. Como se dan cuenta, o como se podrán dar cuenta, Morena con cualquier candidato eventualmente ganaría. Y hay muchos candidatos que en Morena se podrían apuntar. Está, por ejemplo, Andrés Mijes, Judith Díaz, Manuel Guerra, y fíjense nada más, todavía se atreve a postularse Clara Luz Flores. Así que bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede con los candidatos. Sabemos que va a ser en junio, Morena va a adelantar en junio las candidaturas y nosotros ya podremos ir viendo, eso será el 22 de junio, cuando se elijan los coordinadores, se le llama, pero que en la práctica serán los candidatos de Morena a los 17 estados que estarán en juego, mis queridos maestros. Así es, también hay que decir que aparece en la primera plana de algunos de los principales diarios o de circulación nacional en nuestro país lo ocurrido ayer en conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, y es que México llevará la muerte de 14 paisanos en custodia del ICE ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México ha informado que será ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que presente los casos de los paisanos que han muerto en centros de detención y operativos de ICE. Así lo dijo la presidenta, y estas son las palabras de la esposa del más reciente fallecido en el centro de detención de Adelanto, como lo hemos estado denunciando, Adelanto, y lo hemos hecho por meses, si no es que por años aquí en Sin Censura. Adelanto es una verdadera bomba de tiempo. Ese centro de detención es una bomba de tiempo. Y muchos dicen, ¿por qué insistes con el tema? Porque hay estas situaciones, porque tristemente ha tenido que llegar a esto, la muerte de paisanos, para que tenga todos los reflectores la situación de nuestros hermanos migrantes detenidos en centros de detención como el de Adelanto. Esto es parte de lo que ocurrió en la conferencia de prensa allá en el Consulado General de México en Los Ángeles. Buenas tardes. Primero quiero darle las gracias al Consulado Mexicano que nos han dado apoyo y de que nos hemos dado cuenta de que no estamos solos y que queremos que mi esposo tenga justicia porque él no merecía morir así. Él era un hombre muy trabajador y muy responsable y no me ha dejado nada más el dolor a mí, dejó dolor en mis hijos y en su madre y en sus hermanos. Gracias. Muchas gracias, cónsul. Si me permite, creo que también los hijos querían decir unas palabras. Sí. Yeah, can you come for a moment? Gracias, señora. ¿El nombre de la señora cuál es? Antonia. Tobar. Tobar. T-O-B-A-R. Can you do that to the mic? Do that again to the mic. Can you say your mom's name, please? Antonia Tobar. And yours. My name is Gloria Ramos.
I want to start off by saying thank you to them for, giving us a support system. What happened to my dad was very inhumane. I think my family and I deserve to know the truth of what happened to my dad. I want justice for my dad, and I want justice for all the families out there who are suffering and who have gone through our same situation of losing a loved one, because I think no one deserves to go through that. Thank you. Bueno, pues ahí está en inglés y en español la esposa y la hija del paisano que murió, el más reciente caso de un paisano que muere en el centro de detención de ICE de Adelanto, California. Y mire, a pesar de que es una situación triste, complicada, qué bueno que la familia reconoce que están recibiendo el apoyo, el acompañamiento por parte de las autoridades consulares. No queremos más muertes, pero cuando lo necesita nuestra gente también, qué importante que ya se esté pensando de diferente manera para la atención a nuestros paisanos, más humana, más generosa, más amorosa. Mi querido Paco, ¿con qué cierras, por favor, maestro? No. Discúlpenme, Vicente, yo, mira, por lo que estaba leyendo en el chat en vivo con lo de la señora de las piernas en Palacio, ¿sí? Y la defensa irracional a algo. Si dice energía resistencia, le pregunté a la inteligencia artificial respecto a esa imagen y me dicen que es manipulada. Bueno, Rommel Andrade, ¿por qué no se dio el nombre de la señora o señorita tomando el sol? No sé, ahí ya llegó. Bueno, martes de Semana Santa.